escogidos y elegidos, con la etiqueta del nombre que le queramos poner. No, el cairé, la buena noticia es para todos los pueblos. Era en griego, no era Shalom para los elegidos, escogidos de Israel. Era el cairé para todos los hombres de todas las naciones. Por eso, permitidme una especie de paréntesis, que creo que es bueno pillarlo. Y es que la salvación, la experiencia de la conversión, la experiencia de la salvación, debe de llenarte de alegría. Nos debe de llenar a la comunidad, a la iglesia, de alegría. Deberíamos decir que deberíamos de ser la comunidad de los alegres. Porque a través de la alegría compartimos la buena noticia de la salvación. Por eso las comunidades alegres, y entenderlo bien, no es el de estar dando palmas, se puede expresar de muchas maneras. La alegría es la alegría del corazón, de la satisfacción, de la fe, de la experiencia de la fe que produce alegría. Las comunidades alegres, que quiere decir las comunidades que empatizan con la gente, que abren las puertas, que reciben a los demás, las comunidades que celebran la fe juntos, que comen como el domingo pasado juntos, que se ríen juntos, que disfrutan juntos, la alegría de la fe, eso comunica que hay algo especial dentro de esas gentes. Y es, ni más ni menos, que la acción del Espíritu Santo en medio de ellos, que es el Espíritu de Jesús, que es el Dios que nos dice, alégrate. Por tanto, creo que debemos de reivindicar la alegría personal, de vida uno, interior, pero también la alegría comunitaria, porque a través de ella compartimos la presencia de Dios en medio de su iglesia, en medio de nosotros. La tristeza es un signo de pesar, porque normalmente viene dada por alguna mala experiencia, ¿verdad? Y podemos estar tristes, evidentemente, porque a veces la vida nos castiga de diferentes maneras, pero la tristeza viene a mostrar eso, que algo ha ocurrido que no queríamos, pero que nos ha sobrepasado o que se ha puesto por encima y que no hemos podido controlar, o del tipo que sea, ya sea una enfermedad, una pérdida, pueden ser mil cosas, ¿verdad? La tristeza es un signo de pesar, de derrota, de pérdida, de melancolía, pero la alegría es un signo de victoria, es un signo de plenitud, es un signo de esperanza, de ganancia, de felicidad. Por tanto, una vida alegre, una iglesia alegre, es, creo, la mejor carta de presentación para el Evangelio de Jesucristo. Alégrate, María, alégrate. Pero fijaros, dice, alégrate, favorecida de Dios, el Señor está contigo, el Señor está contigo. Y la alegría no viene por el gordo. Bueno, habrá muchos, ya lo hemos visto, ¿verdad? Como se abren las botellas de cava y de champán y de todas estas cosas, ¿verdad? La alegría viene porque el Señor está contigo. La otra alegría es muy efímera. Es muy curioso ver cómo dan las estadísticas, ¿no? De todos los que han ganado el gordo, les ha tocado el gordo, que a la década o a las 2 décadas están peor que cuando comenzaron. Es una cosa que parece incomprensible, ¿no? Pero parece ser que el espíritu humano a veces es así, ¿verdad? Pasamos de la pobreza a la riqueza a la pobreza. Y una cosa inusitada, ¿no? La alegría del creyente, la alegría de que se sabe favorecido de Dios, es que el Señor está con él. Estas palabras, el Señor está contigo, eran en cualquier judío que se apreciara un emblema, una bandera, el hecho de saber que el Señor estaba con él, porque a lo largo de la existencia del pueblo de Israel, Dios se había comprometido precisamente a estar en medio de ellos. Eran la promesa de la presencia de Dios. Es que la fe, el contenido de la fe tiene que ver con la presencia de Dios en la vida y en medio de su iglesia. Así las pronunció al patriarca Jacob en Betel. El Señor así se las pronunció al patriarca Jacob en Betel. Y le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra. He aquí, yo estoy contigo
y te guardaré. Yo estoy contigo y te guardaré. Pero esa expresión, yo estoy contigo, yo estoy con vosotros, si pusiéramos en marcha nuestro radar de la Escritura, veríamos que eso está a lo largo de toda la experiencia del pueblo de Dios. Yo estaré contigo, le dice Dios a Moisés. Yo estaré contigo, dile Moisés a Josué. Estamos estudiando el libro de Esdras, Nehemías en la iglesia, y cómo el Señor les dice a Zorobabel y a Josué: yo estoy contigo, yo estoy con vosotros. Por tanto, esa es la experiencia del creyente. Alégrate, porque sabes que el Señor está contigo. Y ahora son las palabras que el Señor le dirige también a María, la que habría de ser la madre de Emmanuel, Dios con nosotros, como hemos oído esta mañana en la canción. El Señor está contigo. Y en su mente, en la mente de María, con toda seguridad, estaban todas aquellas resonancias del Antiguo Testamento, de las historias que se le habrían contado en la sinagoga o se las habían transmitido en su hogar, de que el Dios de Israel, el Dios de los padres, de los patriarcas, de los reyes y de los profetas, era el que siempre estaba con ellos, sosteniéndoles, guardándoles, protegiéndoles en medio de las diferentes empresas en las cuales el Señor les habían puesto. Y es de esa confianza de que el Señor está contigo que irrumpe la alegría en el corazón del creyente. No estamos huérfanos, no estamos solos, vivimos invocando cada día. Nosotros no invocamos el Padre Nuestro como oración, pero es la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos, y continúa la oración, pero es el Padre Nuestro que está en los cielos, que es nuestro Padre de cada día, que le pedimos que nos dé el pan de cada día, y por tanto el Padre de cada día es el que está con nosotros, al cual nosotros también invocamos. Es su presencia en medio de la iglesia y en medio de nuestra vida que nos debe de llenar de alegría. A veces tú y yo y la iglesia nos podemos sentir desconcertados, incluso perdidos, pero en medio de todas esas experiencias vitales, porque la vida es larga y nos coloca en diferentes situaciones, siempre tenemos que traer a nuestra memoria las palabras de: el Señor está contigo. Vale, sí, lo estás pasando mal, pero el Señor está contigo. ¿Estás enfermo? Sí, pero el Señor está contigo. ¿Has perdido el trabajo? Vale, pero el Señor está contigo. ¿Has perdido un ser querido? Bien, el Señor, bien no, pero el Señor está contigo. En todas las experiencias vitales de la vida, reconocer que el Señor está con nosotros, porque en los momentos buenos, pues si además damos gracias porque el Señor nos ha bendecido, gloria a Dios. Pero en los momentos malos, cuando pasamos problemas y dificultades, el saber que el Señor está con nosotros nos trae consuelo, nos trae esperanza, paz de espíritu, y todo eso debemos de ponerlo en valor los creyentes, porque el Señor está con nosotros. Eso debe producir gozo, y si es el momento, y cabe alegría para poder expresarla, porque es fuente de testimonio. Por último, la Navidad es una buena noticia porque es un mensaje de esperanza. El ángel le dijo: no tengas miedo, María, pues Dios te ha escogido. Perdonad, porque Dios te ha concedido su gracia. No tengas miedo. El miedo es uno de los peores aliados. El no tener miedo lo interpretamos como, desde aquí, en este mensaje, en esta mañana, como un signo de esperanza. No tener miedo como un signo de esperanza. El miedo, decía, es uno de los peores enemigos. Ya sabemos que hay un miedo que nos ayuda a tener cuidado con los peligros, pero hablando de ese otro miedo, ¿verdad? El miedo que nos paraliza, el miedo que nos desespera, el miedo que nos bloquea, el miedo que nos impide avanzar, el miedo que nos impide continuar con la empresa que nos hemos propuesto, del tipo que sea, el miedo en las relaciones que nos impiden disfrutarlas y ser felices de ellos, o nos invaden los temores o los celos. Pero también hay miedos que minan nuestra fe,
como les pasó a los discípulos en medio de la tormenta, ¿verdad? Ante el futuro, ante las enfermedades, ante las pérdidas, ante los problemas económicos, a perder lo que tenemos. Así, los israelitas también lo vivieron en multitud de ocasiones. El miedo de Abraham a perder la propia vida cuando descendió a Egipto frente al rey Abimelech y expuso a su propia mujer, porque tuvo miedo de perder la vida. El miedo a los gigantes que habitaban en Canaán y que impidió a Israel entrar a poseerla. A veces nosotros tenemos otros gigantes, ¿verdad?, que nos dan miedo, situaciones, empresas, del tipo que sea. El miedo en el desierto a no tener lo que teníamos antes y nos impide seguir avanzando. El miedo a las tempestades. Que perecemos, Señor, que perecemos. Los miedos de María no serían infundados. Una adolescente, claro, en esta cultura del siglo XXI, esto nos pone un poco de vértigo, ¿no? Pero en aquella cultura era así. Una adolescente que se tiene que enfrentar con aquel que la había desposado, y ya sabemos de José, ¿verdad?, que tuvo más que reparos. O sea, es que no quería casarse con ella, porque, en fin, se sentía traicionado por la que iba a ser su futura esposa, y se tiene que aparecer el ángel para convencerle, ¿no? Los miedos de María tenían que ser lógicos. A José, al desposado, a los padres, a la sociedad, a una aldea. Sería terrible. Y en la ley de Moisés, aquello se castigaba con el apedreamiento. O sea, hay una situación muy complicada, aunque en el tiempo de Jesús ya esta cuestión tendría otros matices por estar bajo el Imperio Romano, pero aún así todo una situación muy compleja para ella. Pero las palabras del Señor vienen a aplacar su angustia, la de María, sus miedos, sus incertidumbres y temores, como en el caso de los discípulos en medio de la tempestad. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? No temas, el Señor es contigo, alégrate. Y por tanto, la invitación a no tener miedo, a vivir en esperanza. Son muchos los miedos que nos pueden paralizar a los seguidores de Jesús también. Un mundo moderno, una sociedad descreída, el miedo a un futuro incierto, el miedo a multitud de situaciones que nos impiden a veces caminar hacia un futuro de esperanza. Por tanto, creo que a los albores del 2018, creo que se hace necesario, no voy a decir urgente, pero necesario construir una vida y una iglesia desde la alegría, desde la confianza y desde la esperanza. La Navidad nos recuerda, desde esa adoración de los pastores que pintó Murillo, que la fortaleza de Dios no se revela en una iglesia poderosa, como el gordo de la lotería, sino en una iglesia humilde, una iglesia que depende de Dios. Por eso hoy quiero invitaros a escuchar en esas 3 frases del ángel Gabriel a María, las palabras que el Señor también nos dirige a nosotros en el día de hoy. Alegraos, yo estoy con vosotros, no tengáis miedo. Darás a luz un hijo y pondrás su nombre Jesús. También a nosotros, como a María, se nos confía una misión: contribuir a poner luz en medio de la oscuridad, en medio de la noche. No estamos llamados, hermanas y hermanos, a juzgar al mundo, sino como Jesús, a sembrar esperanza, confianza y alegría, por medio de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Pero como hemos visto, es un mensaje de una buena noticia y por tanto de alegría. Nuestra tarea no es apagar la mecha que se está extinguiendo, sino encender la fe que no pocos, podríamos decir, está queriendo brotar. Hemos de ayudar a los hombres y mujeres de hoy a descubrir en Jesús no la lotería, sino a descubrirle en sus corazones. Desde nuestra iglesia pequeña, humilde, podemos ser levadura en medio de un barrio, de una sociedad, de un mundo, para convertirlo en algo más sano, más fraterno, más humano, para que conozcan a Jesús. Estamos en buenas manos. Dios no está en crisis,
Somos nosotros los que no nos atrevemos a seguir a Jesús, a veces con alegría, con confianza y con esperanza. En todo esto, María, permitidme, en esta mañana, puede ser para nosotros también un modelo. Un modelo de depositar la fe en Dios, hágase en mí, conforme a tu palabra, para vivir la experiencia de la fe desde la alegría, desde la confianza y desde la esperanza, desde el cairé, que es para todos los hombres. Alegraos. Hoy es, mañana es Navidad. Que el Señor os bendiga. Feliz Navidad.